Los saludos son para los nombres que ustedes ya conocen, porque hoy están todos los titulares de esta mesa. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿qué tal? Bien, buen día. Antonio Mercader, ¿todo bien? Todo muy bien, buenos días. Y Fernando Butazzoni. Buen día. ¿Todo en orden? Todo bárbaro. La tertulia más política se tiene que ocupar de la novedad más importante en esta materia esta semana. La resolución que anunció el lunes la Suprema Corte de Justicia confirmando el procesamiento del economista Fernando Caloia por el delito de abuso innominado de funciones. Al expresidente del Banco República se lo investiga por su participación en el aval otorgado por esa entidad a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar en la subasta de 7 aviones de Pluna, sociedad anónima, en el año 2012. Como consecuencia de esta decisión de la justicia, Caloia presentó el martes al presidente Tabaré Vázquez su renuncia al cargo de presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que había asumido en realidad unas semanas antes, el 29 de junio, con una venia que cuando se trató en el Senado no pudo ser aprobada en primera instancia, ya que la oposición no la acompañó, hubo que dejar pasar el plazo constitucional para que pudiera aprobarse solo por mayoría y en ese caso con los votos del Frente Amplio. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Bueno, Esteban había dicho que era un asunto insoslayable, los demás también, pero ahora ¿quién larga? Esteban, que es un caloísta reconocido. Un caloísta. Lo soy y lo reivindico plenamente. Todavía no había escuchado el término caloísta. No, es un caloísta. Absolutamente. Sobre el fallo. Yo no voy a empezar con ese concepto estúpido y reiterado porque me parece una ridiculez de que hay que respetar y respeto el fallo de la Suprema Corte. En el Uruguay eso es como empezar diciendo voy a hablar en español. No tiene ninguna relevancia, está claro que se va a respetar. Caloia renunció, no estaba obligado, por razones legales no tenía ninguna obligación. Es la diferencia con otras situaciones, como por ejemplo otros procesados de otros partidos que reasumieron inmediatamente su cargo de intendentes. Yo sobre este caso concreto, ¿estás aludiendo a Zimmer, que yo lo defendí, pero Zimmer salió de estar en la cárcel y reasumió como intendente. Son dos actitudes y dos formas de ver el tema. Menos mal que lo defendiste así. No, lo defendí, ¿cómo no? Y son dos visiones diferentes. Digamos, sobre la Suprema Corte de Justicia, me leí todo el fallo, me leí toda la fundamentación de quien votó en contra, me estoy leyendo toda la defensa. La parte jurídica, yo no puedo aportar mucho. Sí tomé algunas cosas que el diario El País hizo muy bien, que es una síntesis de los elementos por los cuales fue reprocesado Caloia, y debo decir que el centro de todo es que puso en peligro el patrimonio del banco. Eso es el centro, lo toma muy bien el diario El País. Y eso me parece una de las ridiculeces más grandes que he escuchado en mi vida. Es decir, así que alguien que hizo una operación en la cual el banco está cobrando religiosamente sus cuotas, como lo reconoció el presidente actual del banco, 13 millones de dólares contra nada, ¿no? El único negocio bueno de Pluna en los últimos 60 años. Bueno, pues esa persona es reprocesada por poner en peligro el patrimonio del banco. Una última consideración de esta primera vuelta. La Suprema Corte de Justicia, hoy acabo de escuchar a su presidente, Chediak, exhibe como un gran mérito que, voy a hablar de la Suprema Corte de Justicia en la próxima vuelta. Bueno, dale. Pero lo exhibe como un gran mérito que en el Uruguay es el país después de Canadá que tiene más independencia. Ese no es un mérito de la Suprema Corte de Justicia, es parte, la Suprema Corte de Justicia, eso es un mérito del Estado uruguayo, eso es un mérito de la República Uruguaya, no del señor Chediak y no de la Suprema Corte de Justicia. Digo porque ya también he escuchado otras cosas sobre qué tenía que hacer Caloia y algunas otras cosas, y a mí los fallos... ¿Qué tenía que hacer Caloia? Sí, si tenía que renunciar o no tenía que renunciar por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia. A mí los fallos comentados... Tú estás aludiendo a declaraciones que hizo en su momento, el lunes mismo, cuando se conoció esta resolución, aclarando que no estaba obligado a renunciar, pero explicando cómo se procedía dentro del Poder Judicial, que cuando había alguien procesado se lo apartaba del cargo. Y en la administración en general. Ningún mérito, ningún mérito porque el Poder Judicial tiene un reglamento
totalmente diferente a otras instituciones. En el caso de él no tenía ninguna en todas hace lo mismo, es muy generalizado. Bueno, la Intendencia de Colonia, ocupada por un blanco, no hizo lo mismo. Pero dentro del Estado es muy normal la situación. Antonio, ¿quién va primero? Bueno, me dejás, sí. Mirá, no, quería aclarar esto último de Esteban. Es normal dentro del Estado y en general en cualquier administración donde se manejen elementos públicos en nombre del Estado, digamos, que cuando hay funcionarios procesados se los aparta, renuncian, se los pone de costado mientras se investiga, se hace el sumario. Es lo habitual en el país desde siempre, no de ahora, y en la generalidad de los casos. Puede haber excepciones como la que tú señalás, pero no es lo normal. Con relación al fondo del asunto, lo que quiero señalar es que lo más importante es el gravísimo error cometido por el gobierno de Tabaré Vázquez hace 20 días, cuando nombra al señor Caloy al frente de la corporación, cuando tenía pendiente un proceso judicial de estas características, cuando además ya se sabía que el fiscal de corte había recomendado confirmar el procesamiento, ya se sabía, y normalmente la corte sigue al fiscal de corte. En la mayoría de los casos sigue el procesamiento del fiscal de corte. O sea que el gobierno tenía indicios claros de que Caloya podía ser condenado. Esa necesidad de poner a Caloya de cualquier manera, teniendo pendiente el proceso, puede indicar dos cosas de parte del gobierno. Una, la intención de influir en el fallo de la Suprema Corte y decirle, no, lo tenemos ahora al frente de la corporación, no se atrevan a sacarlo, esto es un escándalo, no lo saquen. Una manera de presionarlo, darle un cargo público importante en un acto que fue una especie de clamoreo, un acto que fue una especie como de proclamación de las grandes virtudes de Caloya, con presencia del expresidente Mujica, etcétera, etcétera. Yo lo vi como una manera de presionar a la Suprema Corte. Si ese no fue el intento del gobierno de presionar a la Suprema Corte, bueno, entonces indica que en el gobierno no hay cabeza, nadie piensa un mínimo, porque, repito, con el fiscal de corte pidiendo el procesamiento, con la posibilidad muy clara y muy cercana y muy cierta y muy bien argumentada de que Caloya fuera procesado, fuera confirmado su procesamiento, fue absurdo lo que hizo el gobierno, lo tuvo 20 días al señor Caloya en un cargo, lo tiene que sacar. Ayer cuando entrevistábamos al senador Rafael Michelini le preguntábamos por esto, por qué se corrió ese riesgo, por qué se desatendió las advertencias de la oposición, etcétera. Michelini dijo que en el 90% de los casos la Suprema Corte aprueba las resoluciones de los tribunales de apelaciones. Por eso tenían la convicción en el Frente Amplio de que no iba a confirmarse el procesamiento, sino que Caloya iba a seguir en la situación en la que estaba. En el 90% de los casos yo le diría la Corte sigue el dictamen del fiscal de Corte, que se conocía ya hace meses de que era contrario a Caloya. Pero por última cosa a señalar, creo que Caloya es la última víctima, la última hasta el momento, va a haber más, de un escándalo como el de Pluna, que le ha costado al país más de $300 millones, que aún está por resolverse porque tenemos a la U que le sigue costando al erario público, sigue sangrando al erario público con millones y millones, a pesar de que no huela, y en una situación, en una trama en donde realmente la responsabilidad del expresidente José Mujica es absoluta. Sí, a mí me preocupa la situación, ¿no? Porque me preocupa el tono con el que se ha abordado la problemática, sobre todo en el ámbito político. Yo creo que acá hay dos situaciones bien distintas. Una es una actuación judicial que puede ser cuestionada, puede ser avalada, hay quienes estarán de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte, hay quienes no, pero digo, ese no es el punto. El punto es que esa actuación judicial ha tenido ha convertido la problemática en una especie de circo, en el cual hay una arena. Ante la arena no. Hay una arena y a su alrededor hay un montón de gente que tira piedras, aplaude, tira flores, levanta el pulgar, baja el pulgar. Yo creo que eso le hace mal a la sociedad. Y a mí me parece que los políticos, los dirigentes políticos, los parlamentarios de todos los partidos políticos, deberían tener más prudencia y más criterio a la hora de evaluar la situación, analizarla, escribir tuit, etcétera. Me parece que hay una actitud un tanto frívola de parte de muchos actores políticos, y me parece también que sobre esa actitud frívola se está focalizando, digamos, la opinión pública, se está focalizando y centrando en esos temas sin percibir que le están haciendo un daño al propio sistema político que ellos integran. Es decir, yo creo que
analizar la situación de Caloia con especulaciones, como si fue un intento de presión a la Suprema Corte su nombramiento, si fue una torpeza política pura. Las dos cosas. O si fue, claro, también hay otras opciones de que haya sido simplemente una declaración de aval, de apoyo moral, lo que fuera. Digo, hay múltiples interpretaciones y especulaciones. Lo que yo creo es que convertir esto en una especie de tira y afloje político dentro del Parlamento y dentro de los partidos políticos me parece que es un error que le desmerece a la política y la opinión pública lo ve con desagrado. Bueno, estamos viviendo sin duda un capítulo más de esa triste saga de Pluna que tanto mal le ha hecho al país, al gobierno, al sistema político y a todo el mundo, ¿no? Obviamente, lo dije en su momento, yo siempre tuve un gran respeto profesional por Caloia, pero eso no quita que acá hizo un mandado y las personas que son presidentes de un banco como el Banco República no pueden hacer mandados y olvidarse de sus obligaciones funcionales. También hubo una gran dosis de soberbia de Caloia y de otros más que definieron esto como el aval perfecto. Y en el fondo, al final, también hay un gran papelón, porque el gobierno sale a designarlo abiertamente, aparentemente en función de estadísticas sesudas que hizo el senador Michelini, y que no sé de dónde la saca, la verdad, pero no teniendo en cuenta, como bien dijo Mercader, que ya había un dictamen del fiscal de Corte que era terminante al respecto. Pero quizás lo más triste y bochornoso de todo esto sea el tristísimo papel que está jugando Astori. Porque Astori es un hombre de prestigio, un hombre inteligente, un hombre que siempre lo hemos tenido como una referencia en los gobiernos del frente por su ponderación y su equilibrio. Pero en esta situación ya hoy está llegando a un grado de disparate que es imposible defenderlo. Que Astori y su gente vinculada, pero sobre todo Astori, salgan a decir que Caloia es un fenómeno y que no le hizo ningún mal al país, ni qué perjuicio pudo haber generado, siendo Astori ministro de Economía y pasando por arriba de que Caloia otorgó este aval en 2 horas a una empresa Cosmos que no tenía ni carpeta de crédito del Banco República, con un aval de una financiera argentina de 5ª categoría que tampoco tenía carpeta ninguna, que lo hizo además violando todas las normas que existen en el país sobre lavado de activos. Fue amonestado por el Banco Central. Olvidándose que el propio directorio del Banco República y Caloia fueron amonestados por el propio Banco Central por esta operativa. Y todavía sacando bandera, en este caso coincidiendo con Esteban Valenti, de que en definitiva el aval se está cobrando en cuotas, cuando el que lo está pagando es una persona que no firmó ningún papel. No firmó ni el aval, ni la fianza, ni la garantía, no firmó nada. El único mérito que tiene es que lo fueron a apretar, cruzaron 2 personas a su empresa, él no vino al Banco República, fue Caloia a su empresa, le dijeron, señor, sus empresas se terminan en Uruguay, y el señor de mala gana, como está diciendo por todos lados y hasta en los juzgados, empezó a poner de a poquito alguna cuota. Que un señor ministro de Economía diga que eso es la excelencia, que eso es lo que le hace bien al país, que eso es lo que tenemos que premiar, es el reino absoluto del disparate, sin dejar de lado errores jurídicos tremendos en las apreciaciones de Astori y de Esteban, que recién acaba de inventar un término jurídico que no existe en ningún código, porque dijo Caloia fue reprocesado. No existe el reprocesamiento. Caloia fue procesado el primer día, el tribunal lo revocó, el fallo no quedó firme porque fue apelado en tiempo y forma por el fiscal que pidió la casación, y lo que hizo la Suprema Corte es confirmar el procesamiento. Pero para poner distancia de este disparate, ahora hablan también del reprocesado. A mí, reitero, lo que me preocupa más es la caída espectacular de una de las personas que algunos creíamos que podían ser la balanza, el equilibrio de este gobierno, como el ministro de Economía Astori, que ya de papelón en papelón y de falta de autoridad y de falta de decisión, hoy realmente debería renunciar e irse a su cargo porque no transmite ninguna seguridad a nadie. Bueno, lo bueno de estos debates hay que llamar a elecciones anticipadas. Es que desnudan, desnudan prácticamente solo le faltó eso a Ramela, pedir elecciones anticipadas. Desnudan, es buenísimo. Impeachment. Uno ve exactamente dónde están las preocupaciones, la fobia y dónde apuntan los cañones de la derecha. Bien claro. Es decir,
Astori, en la última encuesta de evaluación, de los ministros, después de Tabaré Vázquez, es, junto con Aguerre, el ministro mejor evaluado de estos 5 meses de gobierno. Estás hablando de la encuesta de Factum que se conoció la semana pasada. Segundo, con una evaluación extraordinaria. Será que todos están distraídos de las sabias palabras de Ramela. Segundo, les preocupa Astori, porque Astori sigue dando una imagen, una seriedad, yo lo vi ayer en el programa de televisión, una seguridad al país, y el país que en otra época temblaba Argentina y acá nos caíamos pedazos, y ahora tiembla Argentina y Brasil y seguimos para adelante. Se habla de desaceleración, imagínense lo que hubiera sido en el 2002 si además de Argentina se hubiera caído Brasil como se está cayendo. Pero bueno, dijimos, eso es bueno, eso es desnudar. Ahora piden la renuncia a Astori por lo de Caloya. Vayamos a lo de Caloya. Lo de Caloya, yo discrepo con Fernando. Yo creo que detrás de este episodio hay lecciones a aprender en cuanto a errores que se cometieron, muy importantes. Creo que el error menos importante fue la urgencia de los 60 días para salir. Yo creo que a la luz de todo lo que pasa con los entes 60 autónomos... días, ¿de qué estás hablando ahí? Los 60 días del remate, que en la sentencia, sobre todo en la sentencia de carácter opuesta, es decir, la opinión opuesta de uno de los miembros del tribunal... Discorde. Sí, discorde. Bueno, se opone al fallo, explica que lo que jugó mucho eran los 60 días. Pero vamos por partes. La ironía de... yo no digo que la justicia no haya cumplido su ciclo, lo cumplió como corresponde. Lo que yo digo es que, así como lo corresponde a la justicia, a mí me corresponde opinar como cualquier ciudadano, con todas las libertades que corresponde. Porque yo me siento uno de los que hace posible que el Uruguay esté ubicado en buena medida en el tema de la justicia. A mí me parece que hay un contencioso entre el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte de Justicia y el gobierno que se está consolidando. Uno mira todas las sentencias que se han producido y hay extrañamente una acumulación de cosas. Y yo creo... ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, a ver, yo digo un hecho, la cantidad de inconstitucionalidades, estoy hablando de este caso y de otros. Y lo voy a decir así. El primer problema que me preocupa a mí, lo he dicho en estos micrófonos, es que en el Uruguay es el país del mundo donde la Suprema Corte de Justicia tiene más poderes. No existe ningún lugar del mundo donde la Suprema Corte de Justicia es el Tribunal de Casación, es decir, la última Estados instancia. Unidos no sabe lo que es la Suprema Corte de Estados Unidos. Tribunal Constitucional, es el que designa a los jueces y mueve a todos los jueces, con la única diferencia que en el caso de los tribunales de apelaciones necesita la venia del Senado. Administra el poder judicial, por lo tanto es el que encabeza el proceso de negociación. Y entonces yo lo que digo es, la izquierda va a hacer un análisis crítico de cuál es la realidad del poder judicial, o no vamos a seguir tragando la pastilla de que el poder judicial es impoluto. Yo cuando escucho a la derecha... ¿Y qué estás proponiendo? No, déjame terminar. Yo digo lo siguiente. Bueno, no lo descarto. Como Maduro. Al final se juntan y demuestran que son uno solo. La pastilla de que el poder judicial en el Uruguay es impoluto, de todo punto de vista, no me la trago más. Y voy a hacerlo por la vía más simple y total. Yo cuando veo a la derecha, incluso en este programa, defender como si fuera la virgen de las vestales la Suprema Corte de Justicia, yo paro las orejas. Tú parás las orejas. Qué cosa curiosa, ¿no? Porque yo trato de recordar las plataformas del Frente Amplio, los reclamos del Frente Amplio desde su creación, desde el año 71. No recuerdo que hubieran atacado nunca a la justicia. No recuerdo. Yo no recuerdo un solo punto que diga hay que mellarle los poderes a la Suprema Corte, hay que reformar el sistema judicial del país. No lo recuerdo. No está en la plataforma del Frente Amplio. Aparece hoy porque hay algún fallo que no le gusta al señor Valenti y no le gusta al Frente Amplio. Pero digo, esto es nuevo. Esto de tirarse contra la justicia es nuevo. Les gusta como a Correa en Ecuador, como a Maduro en Venezuela, como a Evo Morales en Bolivia, como a Cristina Kirchner en Argentina, que la justicia sea dócil. Estamos rodeados. Tenemos un país al lado que al juez de la causa Nisman lo acaba de sacar. Al juez que está investigando, la fortuna personal de Cristina Kirchner lo están sacando. No son las alternativas. Y entonces ahora tenemos al Frente Amplio
tenemos al Frente Amplio lanzándose por primera vez en su historia contra la justicia porque ha recibido un fallo adverso, un fallo que honra por su independencia a la Suprema Corte. Pero, no, momentito, que después de esta larga locución tengo otra cosa más para decir de carácter general. Y hoy vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Y esa cosa es que, yo ya lo dije alguna vez, los cargos en el Uruguay deberían ser todos de 5 años. La repetición en el cargo es muy complicada. El señor Caloia estuvo 2 periodos consecutivos, casi 10 años al frente del Banco República, la institución más poderosa del país. Pase usted, señor, usted es el que manda, usted es el más importante, nadie se atreve contra el presidente del Banco República. De ahí la arrogancia, esa arrogancia impresionante cuando quiso construir la Tarazana y meter 50 millones de dólares y le dijeron, pero es importante que el Banco República gaste 50 millones de dólares en ampliarse, y dijo, es tan importante como la reconstrucción de Berlín. Ya era para llevar un chaleco de fuerza. Y aquello cuando llega al Senado y dijo, me acabo de reunir con un grupo de viejos carcamanes. Una soberbia increíble, ¿no? De todas maneras, yo creo que la justicia no puede guiarse por esos patrones. No. Es decir, no puede juzgar a la gente por soberbia. No, lo anoto yo. No. Esas son anotaciones mías. Habría muchísima gente procesada. El cargo no era soberbia, sino por ejemplo, abuso de funciones. No, yo lo que quiero subrayar es que tal como ha pasado en este programa, ha pasado en el ámbito político en general. Es decir, ha habido una degeneración del debate o de la reflexión o del análisis para convertirlo en una especie de sumatoria de elementos en el que aparece de pronto Evo Morales. Realmente no sé si tiene ahí alguna pollería en el medio, o aparece. Acuérdate que decía que los pollos generaban problemas. Por eso sexuales, digo, no sé si habría, el horno no está para pollos. Por eso. Es decir, lo que yo creo es que habría que tener la seriedad y la madurez para reflexionar. Y repito, no es nuestro asunto, no es el asunto de esta mesa, ni nuestra obligación, ni nuestro deber. Estoy hablando del sistema político, de los partidos políticos, de los sectores políticos y sobre todo de los parlamentarios, que, reitero, se enfrascan en un debate, en una discusión en la cual el centro de la cuestión aparentemente pasan a ser otras cosas, en la que se ve una beligerancia y una especie de arremetida que a mí me preocupa mucho también, porque si estamos a 6 meses de que asumió el gobierno y ya se pide la renuncia del ministro de Economía, es lo que yo digo, lo único que falta es reclamar un juicio político al presidente de la República o la disolución de las cámaras y elecciones anticipadas. Me parece que estamos exagerando la nota, ¿no? No digo, reitero, no digo en estos micrófonos, digo en el ámbito político, porque lo que dijo Ramela de la renuncia a Astori es también lo que han dicho varios dirigentes políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Carlos, impresionaste a una cantidad de oyentes que con sus mensajes quieren saber si escucharon bien. ¿Tú estás pidiendo la renuncia de Astori? Yo digo que Astori ha caído en este episodio en una actitud tan impropia de un ministro de Economía que su permanencia en el cargo no asegura el orden y el correcto funcionamiento de los bancos y las empresas estatales. Porque si eso saben ustedes. Si un ministro de Economía dice públicamente que lo de Caloia fue la gestión perfecta y que le hizo ganar plata al Banco República, cuando está probado que violó las normas contra el lavado de activos, que entregó un aval a empresas fantasmas y que se jugó a cobrarle a un empresario que no firmó un solo papel porque después lo iba a pesadear, no me parece que eso sea el ejemplo a seguir. Porque ¿qué puede estar pensando el presidente actual del Banco República, del Banco Hipotecario, del Banco Central, si su ministro dice: este es el señor presidente que debemos alabar y que tenemos que tomar como modelo? ¿Tú te acuerdas? Un señor que otorgó un aval en 2 horas violando las normas sobre lavado de activos, con todo lo que eso representa en el mundo y con todo lo que Uruguay ha hecho en esa materia y que bastante le ha costado en su relacionamiento internacional. ¿Tú te acuerdas cuando Bención dijo que nos quedáramos tranquilos? Dejando de lado, y si quiere hablar de Bención hablamos otro día, pero dejando de lado todo eso, yo quiero aclarar que a mí también lo que en definitiva me gusta es que la fobia populista, esa consigna común del Frente Amplio de disparen contra la Suprema Corte de Justicia, que siento cuando escucho a Astori y a Valenti, y me parece que la radio se me mezcló y vino alguna radio de Venezuela, de Maduro o de Correa, con las mismas opiniones, finalmente termina por demostrar que no hay 2 frentes, no hay diferencia, no hay moderados y radicales, tienen todo el mismo ADN,
el mismo ADN que está impregnado de totalitarismo, de radicalismo, de desprecio por la justicia. Acá está el discurso de Lucía Topolansky: reformemos la Constitución porque no puede ser que la Suprema Corte de Justicia tenga tanto poder. Idem Valenti, idem Astori. eso. Entonces, que no me digan Astori no que en opina el igual. Frente Amplio hay moderados y radicales. En el Frente Amplio lo que hay es gente que odia la justicia cuando la justicia le pone frenos. Y ese es el deber de la justicia, tener independencia frente al gobierno de turno. Y eso les molesta, lamentablemente les molesta. O sea que la fobia populista se ha hermandado en forma definitiva y por suerte para que la ciudadanía se dé cuenta de qué estamos hablando. Me causa pasmo escuchar esas palabras de alguien que acusa a otro de radical. Es decir, Sí. no había oído un discurso tan radical de la oposición en los últimos, ni siquiera en la campaña electoral. Fue por la positiva, que no te olvides. claro, y que eso sea Yo siempre hablo por para la acusar positiva. de radical al gobierno, me parece que por lo menos es extraño. No, y lo que me preocupa es las corridas bancarias, similares a las del 2002 y 2003. Las declaraciones de Astori han creado un pánico en la plaza financiera. No tiene relación Los ninguna. presidentes del Banco absolutamente- República que actual tiene estarán absolutamente- diciendo: esta tarde le doy un préstamo a un amigo porque tiene un cuñado que va a pagar porque es buen tipo. Nos manejaremos el así Banco de ahora en más. República, bajo la dirección de Caloia y el gobierno del Frente Amplio, por primera vez en los 20 años, ni que hablar, dio ganancia, tiene un patrimonio positivo y salió de la fundidera total que la dejó el Partido Nacional y el Partido Colorado y los dos partidos Una juntos. década de prosperidad, querido. 20 años de desgracia. Una década y de prosperidad. Esto es la el mejor muestra que patrimonio no del tienen Banco de la argumento, República porque no pueden es defender a Caloya absolutamente en este episodio. el patrimonio del Banco de la República es incomparable, es como si estuviéramos hablando de otro mundo. Y un banco bastante que lo diga ineficiente, ¿no? Lo que lo Bastante diga además ineficiente. Carlos, que estuvo participando en el gobierno del doctor Valle, que fundió el banco, no por culpa de él, se la dejaron también atrás, pero él hicieron su mérito y destruyeron el sistema financiero uruguayo, que lo venga a decir, para atacar a Astori y porque es la desesperación. ¿Por qué no se preocupan un poco de analizar alguna vez autocríticamente lo que hicieron ellos? Qué interesante, ¿no? 9 de la mañana y 37 minutos. Pensé que no iba a llegar el momento en que se produjera así como un punto suspensivo que me permitiera cortar. Pensé que esta discusión iba a seguir toda la mañana. Fue larga, nos pasamos de la hora, pero el tema seguramente ameritaba esta controversia y un poco más. Cambiamos enseguida, vamos a otras áreas de la información política.